Aunque algunos expertos coinciden en fechar el comienzo de la crisis energética mundial a principios de la década del 70, es innegable que desde que la humanidad comenzó a utilizar recursos finitos para generar energía, ya se sabía que algún día habría que pensar en buscar otras fuentes que, dentro de lo posible, fueran renovables y amigables con el planeta. Con 360 días de sol al año como promedio, la provincia de San Juan tiene condiciones inmejorables para generar y utilizar energía solar fotovoltaica. Dada la situación de nuestra provincia, San Juan, a las horas de irradiación solar que tiene, hace que la generación fotovoltaica sea la fuente preferida para crecer en generación de energía eléctrica en una región como la nuestra. La calidad del sol que tenemos en San Juan, que es una de las 5 o 6 mejores regiones que tenemos a nivel mundial en cuanto a la calidad de la irradiación solar. Clima diáfano, muy abierto, con muy poca nube en el año, con muy poca precipitación, con muy poca polución ambiental. Eso hace que la calidad que tenemos del sol es muy buena como para poder producir energía eléctrica a partir de la energía solar. En marzo de 2010 se inició la construcción de la primera planta solar en el departamento Ullum. El desarrollo de la utilización de la energía fotovoltaica, San Juan está relativamente bien. La planta de Ullum ha sido la primera planta de generación de electricidad con paneles fotovoltaicos de Latinoamérica. O sea que estamos dentro de nuestro grupo de países, hemos estado bastante bien y San Juan en la punta de eso. Casi en simultáneo, la Universidad Nacional de San Juan comenzó a desarrollar un proyecto piloto en el departamento Caucete. Bueno, este proyecto comenzó aproximadamente en el año 2009, dentro o enmarcándolo desde la universidad, pero enmarcándolo en el proyecto Solar San Juan que llevaba adelante el gobierno provincial. Si bien esta tecnología es muy usada en distintas partes del mundo, en Argentina todavía no había ningún sistema de este tipo instalado. Se pensó este proyecto en ese entonces con la idea de unir el uso de un mineral que hay en San Juan que se denomina cuarzo, que hay en abundancia, de muy buena calidad, con energía verde o energía limpia generada en el suelo sanjuanino. Caucete es un departamento ubicado a 28 kilómetros de la capital de la provincia de San Juan. En la actualidad, tiene poco más de 31.000 habitantes y fue el lugar elegido por el equipo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan para concretar el desarrollo, ya que la distribución de energía eléctrica se realiza en forma descentralizada. En Caucete se han instalado paneles de generación fotovoltaica en algunos hogares
en algunos edificios públicos y en una finca para electrificar una instalación de riego agrícola. Allí se comenzó con este proyecto, se hizo una presentación a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, donde conseguimos los primeros fondos, junto con un aporte también del gobierno provincial, con lo cual se realizaron las 5 instalaciones piloto que hay en las 3 viviendas, la terminal de ómnibus de Caucete y las oficinas de la distribuidora eléctrica de Caucete. Nos comunicamos con el ente regulador, que es el responsable de garantizar la calidad de servicio que nosotros brindamos a los usuarios. Elegimos viviendas que en lo posible tuviesen servicios pequeños, servicios medianos, servicios grandes y servicios generales que se llaman, que uno es la distribuidora propia y otro es los paneles que tenemos instalados en la terminal de ómnibus y que están directamente conectados a ANSES. Esa fuente de energía que se puede utilizar en forma distribuida se puede instalar por parte de los consumidores, pasando a ser los consumidores no solamente consumidores, sino además productores de energía, que eventualmente consumen parte de esa energía y parte de esa energía excedente que tienen porque no la consumen toda en los momentos de generación de pico lo pueden inyectar a la red. La idea de este proyecto, ¿cuál es? Era probar la interrelación entre los sistemas fotovoltaicos de pequeña escala que va colocada en el mismo punto de donde se consume, con lo cual el traslado de energía se minimiza, lo cual se contribuye a ahorrar pérdidas en las líneas eléctricas, etc. Si bien esta tecnología se usa en muchas partes del mundo, en Argentina no existía ningún sistema instalado con estas características. Existían sistemas aislados, alejados de la red eléctrica, pero no conectados a ella. La primera resistencia que debieron enfrentar los investigadores fue de las propias distribuidoras de energía, que objetaban la instalación argumentando que esto podía dañar la red eléctrica. La empresa Dexa, que se encarga de la distribución en Caucete, aceptó ser parte de la investigación. Apareció esto de un análisis, porque ya se empezó a hablar mucho de la energía solar, pero no sabíamos cómo respondería un sistema fotovoltaico en las viviendas particulares. Cuando comenzamos con los estudios fotovoltaicos, el instituto los conoce, yo los conocía, los que estábamos a cargo de la distribuidora conocíamos los resultados. El usuario común no los conocía, si bien los habría leído, los habría visto, pero decía, tengo un panel en mi casa, tengo un equipo, va a ingresar energía de qué tipo, cómo es, qué problemas voy a tener, no lo sabía. El sistema es simple. Una serie de paneles instalados sobre el techo de una vivienda se encarga de captar la luz del sol. Ya dentro de la vivienda, un inversor convierte la corriente continua en corriente alterna y el excedente va a la red eléctrica. Se escribió un convenio marco legal donde nosotros nos hacíamos cargo de la seguridad del servicio que les brindábamos y también les garantizábamos la calidad del servicio y los riesgos que podrían tener. Bueno, lo primero que hicieron fue un relevamiento de información, una factibilidad. Tiene mucho que ver cómo van a instalar los paneles para que tengan, digamos, capacidad de los rayos del sol todo el tiempo y que en ningún momento haya algún momento de sombra, digamos, por algún árbol. Bueno, una vez que se logró esa factibilidad, era factible, hicieron una estructura metálica, montaron los paneles solares y me hicieron una instalación eléctrica paralela a la instalación que ya había en casa.
Básicamente el circuito es bastante simple, son el conjunto de paneles fotovoltaicos que uno quiera poner de acuerdo a la potencia que quiera instalar y que eso va a estar relacionado con la cantidad de energía que puede generar, y uno o pueden ser más inversores. El inversor es la parte electrónica, es el cerebro que maneja todo, es tal vez el elemento más complicado. Tiene un alto componente electrónico porque tiene que funcionar en paralelo con la red eléctrica. No puede funcionar si no hay red eléctrica, justamente para evitar posibles peligros. Si se cortara la energía desde la red eléctrica, el inversor automáticamente deja de funcionar, porque si no podría haber peligros de personas que podrían creer que no hay energía porque la red no tiene y que desde el inversor se estuviera inyectando. A la hora del consumo ha mejorado demasiado, ya no hay variaciones de tensión, o sea, esos altos y bajos que habían en algún momento ya no existen más. Por algo se llaman energías limpias. No he tenido problemas en el tema de artefactos o sea, que se me haya quemado algún aparato, que haya tenido algún deterioro, algún electrodoméstico. No he tenido más ningún problema. El mayor espacio está ocupado por los paneles fotovoltaicos, que aproximadamente tienen 2 metros cuadrados cada uno y las potencias oscilan entre los 250 y 300 vatios. O sea que una casa que podría llevar 10 paneles fotovoltaicos necesita aproximadamente 25 metros cuadrados en el techo para colocar paneles fotovoltaicos. A la hora del consumo y el rendimiento, muy bueno. Como yo no tengo en este momento baterías para almacenar la energía, en un momento dado, cuando ya deja de haber luz solar, el inversor hace la transformación y me deja pasar la energía de la red, digamos, que tiene todo el barrio. Con la experiencia domiciliaria encaminada y funcionando, el equipo de investigación se abocó a probar el funcionamiento del sistema a otra escala, relacionada con la producción agrícola. En una convocatoria de proyectos que llamó la CECITI, el proyecto nuestro fue elegido para ser financiado por la Fundación del Banco San Juan. Con ese proyecto ya instalamos un sistema de 17 kilovatios trifásico en una propiedad agrícola, con la idea de hacer extracción de agua para riego agrícola. Por la calidad de su tierra, Caucete es un departamento muy apto para la agricultura. Desde hace décadas, la vitivinicultura encuentra en este departamento del este sanjuanino un lugar propicio para el desarrollo. La propiedad tiene 16 hectáreas. Esta propiedad se riega primero con el turno del departamento de hidráulica y se agrega siempre el uso de una electrobomba sumergible. No, antes funcionaba con un servicio que proporcionaba, por supuesto, la distribuidora eléctrica de Caucete, y en la actualidad, con un convenio con el Instituto de Energía Eléctrica, está funcionando con paneles solares. Técnicamente hablando, la bomba funciona de las dos formas exactamente igual y muy bien. Los costos de esta instalación están en el orden de los $3 por cada vatio que se quiere instalar. Y es una tecnología que se va mejorando, sin duda, tratar de hacerla más barata. Entonces, decidimos ver cómo podíamos ir desde la utilización del cuarzo para producir silicio inicialmente y terminar de tener toda esta cadena integrada hasta finalmente producir el módulo. Vimos la complejidad que tenía, eran 5 eslabones que identificamos para poder unir toda esta cadena de producción.
La primera es a partir del silicio metálico, pasar al silicio grado solar. La diferencia entre uno y otro es que el silicio grado solar es mucho más refinado y a partir de este silicio solar, bueno, se producen lo que se denominan lingotes de silicio cristalino. Estos lingotes se cortan para terminar obteniendo lo que se denomina la oblea, que es una chapa de silicio. No produce todavía energía. La otra etapa siguiente, que es a través de esas chapas fabricar la celda. Bueno, ahí tiene un proceso casi pelicular en ambas caras, en la cara superior como la cara inferior de la chapa, y se termina construyendo lo que denomino como celda fotovoltaica, que ya es capaz de producir energía. Entonces, bueno, con la celda fotovoltaica el último eslabón es construir los paneles fotovoltaicos. ¿Y esto qué es lo que hacen? Bueno, en definitiva, todas estas celdas, a través de un formato de unión, se las va uniendo como quien conecta o une pilas en una linterna. Finalmente todo eso se lamina y permite tener este componente a la intemperie muchos años. De hecho, están diseñados para durar entre 25 y 30 años a la intemperie. Finalmente se lo completa con el marco de aluminio para poder transportarse. Es el elemento que permite después la fijación en los armados de los parques fotovoltaicos cuando ya van a producir energía. Como ocurre siempre en toda nueva tecnología, cuando se vuelve masiva, se vuelve barata. Hoy día las celdas fotovoltaicas cuestan aproximadamente el 10% de lo que valían hace 10 años. La generación fotovoltaica estaba limitada para aplicaciones donde no había otra posibilidad. Hoy día, la energía necesaria para construir una celda fotovoltaica es recuperada en cuestión de semanas o a lo sumo meses. Y la celda fotovoltaica tiene una vida útil de muchos años. Eso ha hecho que la generación fotovoltaica se vuelva competitiva para la generación de electricidad. El mantenimiento es escaso. Simplemente sacar la tierra de la superficie vidriada de los paneles para que capten correctamente la luz solar. Por cuenta del usuario, lo que hay que hacer constantemente es una limpieza de los paneles. Se le forma una película de tierra y no deja que los rayos del sol penetren lo que tienen que penetrar. Digamos que eso hay que hacerlo. El mantenimiento es prácticamente cero. El mantenimiento es simplemente limpiar los paneles, que lo hace el mismo dueño de la propiedad, de la vivienda, periódicamente. A medida que pueda haber tierra sobre la superficie vidriada de los paneles y puede haber algún mantenimiento cada cierto periodo de años, de hacer un mantenimiento eléctrico un poco más, asegurarse que todo esté funcionando, que tendría que hacerlo ya una persona especializada. Uno de los desafíos que enfrentaron los investigadores es convencer a los usuarios de las ventajas de la energía solar fotovoltaica. No solo por su naturaleza, sino porque disminuye considerablemente el importe que se paga en la boleta de la luz. Al productor hay que explicarle qué es la tecnología solar, en qué consiste y explicarle que es redituable, cómo se utiliza, en fin, todas las ventajas que tiene para que el productor se entusiasme más todavía. Creo que es porque no tiene todavía suficiente conocimiento sobre el tema. He tenido un ahorro de aproximadamente por boleta
supongamos de un consumo de 10, tengo que pagar 6. Hay un principio de acuerdo en un convenio entre el Instituto de Energía Eléctrica, la distribuidora eléctrica Caucete y el que suscribe, en el sentido de que yo también voy a suministrar, cuando no uso energía para la electrobomba, a usuarios también que están externamente a mi finca. En esas condiciones se está desarrollando este proyecto piloto. Para una provincia como San Juan, donde es imposible cultivar sin tener instalado algún sistema de riego, la energía fotovoltaica se convierte en una opción inmejorable. Es por ello que los investigadores seguirán trabajando para que su utilización sea cada vez más amplia y difundida. La idea de esto era demostrar que esto podía funcionar. Con la ley que ahora se ha sancionado a nivel nacional, es de esperar que esto se promueva ampliamente en todo el país. Esa energía solar, estos usuarios no hubo que convencerlos, muy por el contrario. Estos usuarios nos agradecen hoy día a día que hayan tenido luz, que de otra manera lo iban a tener. Después, a partir de esa fecha, 2014, por ahí habrá sido más o menos 2014-2015, algunas provincias comenzaron a dictar algunas normativas dentro de su provincia. Santa Fe, Salta y Mendoza fueron las 3 primeras, después siguieron Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Misiones. Hoy en día hay un conjunto de 7 o 8 provincias que tienen una normativa provincial. Se definió desde el 2018 y hasta el 2025 ir creciendo en el porcentaje de participación en energías renovables en el país y llegar al 20% en el año 2025. Hoy la Argentina tiene instalada 1.5%, por lo tanto nos queda bastante que crecer. De un relevamiento del año 2009, 420 viviendas o viviendas precarias rurales, estamos casi en el 80-90% ya con energía. O sea, creemos que en 2 años más, 3 años más, ninguna vivienda de la provincia de San Juan va a carecer de energía eléctrica, al menos luz, televisión, un equipo de radio, ese tipo de cosas las va a tener. San Juan, a partir de entender cómo era todo este proceso y que viendo que lo podíamos lograr, de ahí nos introducimos en lo que es el armado de una fábrica que contenga todas estas líneas de producción. Salimos a buscar, digamos, proveedores internacionales que pudieran tener un conocimiento prácticamente en todas estas líneas de producción, y finalmente, una empresa alemana que es el Schmidt Group fue el que ganó, el que nos pareció que estaba más cerca, y se terminó firmando un contrato con ellos que está en ejecución. Prácticamente un 78% del contrato es tecnología, es decir, son máquinas. Total son para estas 4 cadenas de producción 258 máquinas. En este caso el proceso se realiza con mucha maquinaria y el resto es un galpón, sí, importante, porque son casi 16.000 metros cuadrados en total. El edificio está en construcción, tuvimos algunas dificultades por un tema de terreno y finalmente tuvimos que emigrar a otro lugar y en ese lugar ahora se está levantando el edificio. Y además se están instalando medidores inteligentes. Medidores inteligentes son medidores que coleccionan una gran cantidad de información sobre el funcionamiento de la red. No solamente miden el consumo y permiten que en base a esa información se puedan desarrollar una gran cantidad de aplicaciones que son necesarias para la futura operación de los sistemas inteligentes, para transformar esa información en información útil para la operación óptima, segura y confiable del sistema eléctrico. Estamos viendo que el mundo se encamina hacia sistemas con un nuevo paradigma de generación distribuida y no más generación concentrada en grandes unidades, sino que vamos a tener también generación distribuida que va a estar en los hogares, en los comercios, en las industrias de los propios consumidores. Eso cambia totalmente la forma de funcionar de los sistemas y además da mucho mayor poder al propio consumidor, que puede generar su propia electricidad y que puede hacer su propio negocio vendiendo la electricidad excedente, que
que se inyecta al sistema. Entonces tenemos que pensar en las herramientas que necesitamos para desarrollar, planificar y operar esos nuevos sistemas con generación distribuida y mucho más inteligencia en las redes de distribución. Eso es lo que llamamos redes de distribución inteligentes con generación de energía en base a fuentes renovables. Y en eso estamos trabajando mucho.